El pueblo de San Sebastián del Monte era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus calles empedradas, sus casas de adobe con tejas rojas y la iglesia centenaria dominando la plaza principal, todo respiraba una atmósfera de tranquilidad y olvido. Pero esa tranquilidad era una fachada, una máscara que ocultaba un pasado oscuro y una presencia inquietante que acechaba en las sombras. Yo, Elena, una joven arquitecta con una fascinación por lo antiguo, llegué a San Sebastián buscando un respiro de la bulliciosa ciudad y la oportunidad de estudiar la arquitectura colonial de la región. Alquilé una casa antigua en las afueras del pueblo, una construcción imponente de piedra con un jardín descuidado que parecía tragado por la maleza. La casa, conocida localmente como la Casa de las Voces Susurrantes, tenía una historia turbia. Se decía que en ella habían ocurrido tragedias, muertes inexplicables y que estaba habitada por espíritus atormentados. Los lugareños me advirtieron que no me acercara, que la casa estaba maldita, pero mi curiosidad y mi escepticismo eran más fuertes que el miedo. La primera noche en la casa fue tranquila. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el ulular lejano de un búho. Exploré las habitaciones, admirando los techos altos con vigas de madera, los pisos de baldosas desgastadas y las paredes gruesas que parecían guardar secretos centenarios. Encontré un viejo diario en el ático, escrito con una caligrafía elegante y desvanecida. Pertenecía a una mujer llamada Isabel, quien había vivido en la casa a principios del siglo XX. Sus entradas hablaban de una soledad profunda, de sueños perturbadores y de una sensación constante de ser observada. A medida que pasaban los días, la tranquilidad inicial se fue desvaneciendo. Empecé a escuchar susurros en la casa, voces apenas audibles que parecían provenir de las paredes. Al principio, pensé que era mi imaginación, el producto de mi cansancio y la sugestión de las historias que había escuchado. Pero los susurros se hicieron más frecuentes y más claros. A veces, parecían pronunciar mi nombre, otras veces, eran fragmentos de conversaciones ininteligibles. Una noche, mientras trabajaba en mis planos en el estudio, escuché un golpe fuerte en la puerta. Me levanté con cautela y abrí. No había nadie. Regresé a mi trabajo, pero la sensación de inquietud persistía. De repente, la puerta se cerró de golpe, apagando la vela que iluminaba la habitación. Me quedé a oscuras, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Escuché una risa suave y femenina que parecía provenir de la esquina más oscura del estudio. El miedo me paralizó. Encendí mi linterna y apunté hacia la esquina. No había nada. Pero la risa resonó de nuevo, esta vez más cerca, más intensa. Salí corriendo del estudio, tropezando en la oscuridad, y me encerré en mi habitación. Pasé la noche en vela, escuchando los susurros, los golpes y las risas que provenían del resto de la casa. Al día siguiente, decidí investigar la historia de la casa. Hablé con los ancianos del pueblo, quienes me contaron historias escalofriantes sobre la familia que había vivido allí. Se decía que Isabel, la autora del diario, había muerto en circunstancias misteriosas, después de volverse loca por la soledad y la paranoia. Algunos decían que se había suicidado, otros que había sido asesinada por un amante celoso. Su espíritu, atormentado y furioso, seguía vagando por la casa, buscando venganza. También me contaron sobre otros sucesos trágicos que habían ocurrido en la casa a lo largo de los años, accidentes inexplicables, enfermedades repentinas y muertes prematuras. La casa parecía estar maldita, impregnada de una energía negativa que consumía a quienes la habitaban. A pesar del miedo, me sentía cada vez más atraída por la casa. Quería entender lo que estaba sucediendo, descubrir la verdad detrás de las historias y liberar a los espíritus atormentados que la habitaban. Empecé a pasar más tiempo en el ático, leyendo el diario de Isabel y buscando pistas sobre su muerte. Una noche, mientras leía el diario, encontré una entrada que me heló la sangre. Isabel escribía sobre una presencia oscura que la acechaba, una entidad maligna que se alimentaba de su miedo y su soledad.
Describía visiones horribles, pesadillas vívidas y una sensación constante de ser observada por ojos invisibles. De repente, sentí un aliento frío en mi cuello. Me giré lentamente y vi una figura oscura parada detrás de mí. Era una silueta humanoide, envuelta en sombras, con ojos brillantes y penetrantes que me miraban fijamente. El miedo me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. La figura se acercó a mí lentamente, extendiendo una mano huesuda y fría. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me estuvieran arrancando el alma. Caí al suelo, inconsciente. Cuando desperté, estaba en mi cama. El sol brillaba a través de la ventana, iluminando la habitación. Pensé que todo había sido una pesadilla. Un producto de mi imaginación y el cansancio. Pero al levantarme, sentí un dolor punzante en el pecho. Me miré en el espejo y vi una marca oscura en mi piel, justo donde la figura me había tocado. Sabía que no había sido un sueño. La presencia oscura estaba en la casa, y me estaba acechando. Decidí que tenía que irme, que no podía seguir viviendo en ese lugar maldito. Empaqué mis cosas rápidamente, sintiendo una sensación de urgencia y pánico. Mientras salía de la casa, escuché una voz suave y femenina que me susurraba al oído, «No te escaparás». Salí corriendo de la casa, sin mirar atrás. Corrí hasta el pueblo, buscando refugio y ayuda. Pero cuando llegué a la plaza principal, vi que todo estaba desierto. Las calles estaban vacías, las casas cerradas y la iglesia silenciosa. El pueblo entero parecía haber sido abandonado. De repente, escuché la risa de la figura oscura detrás de mí. Me giré y la vi parada en la entrada del pueblo, observándome con sus ojos brillantes y penetrantes. Comprendí que no podía escapar. La presencia oscura me había atrapado, y me seguiría hasta el fin del mundo. Regresé a la casa, resignada a mi destino. Sabía que iba a morir allí, que la casa de las voces susurrantes sería mi tumba. Pero antes de morir, decidí escribir mi historia, para que alguien supiera lo que había sucedido en esa casa maldita. Para que alguien supiera que la tranquilidad de San Sebastián del Monte era solo una fachada, una máscara que ocultaba un horror indescriptible. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, escucho los susurros, los golpes y las risas que se acercan. La presencia oscura está aquí, lista para reclamar mi alma. Y mientras mi pluma tiembla sobre este diario, siento que ya no estoy sola. Esa noche, las paredes de la casa comenzaron a respirar. No en un sentido figurado, sino real. Las grietas se dilataban y contraían como si inhalaran algo invisible, como si la casa misma tuviera pulmones y estuviera absorbiendo mi miedo. Intenté mantenerme cuerda, racional. Me encerré en la habitación más pequeña, sin ventanas, con cruces dibujadas a mano por toda la puerta. Había leído que Isabel lo había hecho para protegerse. Pero los símbolos ya no surtían efecto. Algo había cambiado desde que toqué su diario, desde que la figura me marcó. Yo ya no era solo una huésped, ahora era parte del lugar. Esa noche dormí apenas unos minutos, sobresaltada por ruidos como si uñas rasgaran desde adentro las paredes de piedra. Y justo cuando el reloj marcó las 3:33 de la mañana, lo escuché, un llanto infantil. Suave, apagado, como si viniera desde debajo del suelo. Me armé de valor y bajé al sótano. El aire era espeso, apestaba a tierra húmeda, moho y algo más, algo metálico, como sangre oxidada. El sótano no tenía luz, solo la linterna temblorosa que sostenía en mi mano. Y ahí lo vi, en una esquina, había un pequeño hueco en la tierra. Escarbado a mano. Dentro, había huesos. Pequeños. De un niño. La linterna parpadeó y, en ese segundo de oscuridad, escuché el sollozo de una mujer. «No los toques», susurró una voz detrás de mí. Giré con el corazón golpeando mi pecho como un tambor enloquecido.
Nadie. Volví a mirar hacia el hueco, pero ya no había huesos. En su lugar, había una muñeca antigua, con los ojos arrancados y el vestido cubierto de ceniza. Corrí. Salí del sótano, pero la casa ya no era la misma. Las paredes se habían torcido. Las puertas estaban donde antes no había ninguna. La arquitectura había mutado. Me encontré en un corredor largo que no recordaba haber visto jamás, cuyas paredes estaban cubiertas de espejos sucios y agrietados. Y entonces los vi, reflejos que no eran míos. Niños sin ojos. Isabel, con la cara deformada por la locura. Hombres sin lengua. Todos gritando en silencio desde el otro lado del cristal. En uno de los espejos vi algo escrito con sangre. La casa no te quiere muerta, aún. Te quiere vacía. Seguí caminando, pero mis pies parecían hundirse en el suelo. La madera crujía con un ritmo que imitaba mi corazón. Un golpe. 2. 3. Como si la casa me hablara con cada paso. Entonces lo supe. No era Isabel quien estaba atrapada aquí. Ella había sido la primera, pero no la última. Había otros. Muchos. Todos los que habían vivido aquí, todos los que se atrevieron a escuchar los susurros. No eran fantasmas, eran fragmentos de lo que una vez fueron. Ecos atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Y ahora yo también lo soy. Pero esta historia no termina aquí. Porque si estás leyendo esto, la casa ya te ha encontrado. Y esta noche, cuando el reloj marque las 3:33, escucharás los susurros. Sentirás el frío. Y verás, en el espejo más cercano, a una mujer sin alma que te observa desde el otro lado. No le des la espalda. No apagues la luz. Y por todo lo sagrado, no escuches su nombre. Porque si lo haces, ya no despertarás siendo tú. Pasaron días, quizás semanas. El tiempo dejó de tener sentido en la casa de las voces susurrantes. El diario de Isabel ya no era solo un relato de su caída a la locura. Era una advertencia cifrada, un mapa. En una entrada oculta entre las páginas, con tinta diferente, escrita como con carbón o ceniza, Isabel mencionaba un nombre que siempre tachaba, una palabra antigua, impía, que parecía retorcer la misma realidad cada vez que me acercaba a descifrarla, Isulna. Busqué entre textos olvidados, grimorios que había encontrado escondidos tras paneles falsos de la casa. Ahí comprendí, Isulna no era un espíritu humano, sino una presencia prehumana. Una entidad que había llegado con los primeros conquistadores, arrastrada desde los ritos prohibidos de Europa Oriental, mezclada con los cultos olvidados de los pueblos originarios. Un ente de hambre y eco, de vacío y reflejo. Una criatura que no devoraba carne, sino identidad. Alma. Historia. Isabel no se volvió loca, fue poseída lentamente, absorbida desde dentro. La entidad usaba el aislamiento, el silencio y los sueños para horadar la voluntad, hasta convertir a sus víctimas en vasijas huecas, donde solo quedaban los susurros de lo que una vez fueron. Pero lo peor no era eso. El altar. La casa fue construida sobre un santuario ancestral, un punto de convergencia donde la realidad es más frágil. En el jardín trasero, bajo un viejo pozo cubierto de maleza, encontré una losa tallada con símbolos imposibles de traducir, salvo por uno, el mismo que estaba grabado en mi pecho desde el encuentro con la silueta oscura. Toqué la piedra. Una visión me golpeó como un latigazo, vi a Isabel, vi a los antiguos moradores, vi a monjes inquisidores enterrando vivos a los aldeanos que conocían el secreto. Vi a una criatura alta, negra como el abismo, con un rostro formado por 1000 caras llorando y riendo a la vez. El verdadero rostro de Isulna. Era antiguo. Innombrable. Pero no invencible. El diario hablaba de un ritual de expulsión,
un riesgo terrible, requería un sacrificio. Una vida debía ser ofrecida voluntariamente, no por miedo, sino por decisión, para sellar de nuevo la grieta por la que Isulna había emergido. Supe que ese era mi papel. Volví al altar. Me envolví con las vendas rituales, usé sangre mezclada con ceniza y pronuncié el nombre prohibido, el verdadero. No Isulna, sino su eco original, formado por notas imposibles para el oído humano. Las paredes temblaron. El cielo sobre San Sebastián del Monte se rasgó como tela quemada. Y entonces, por primera vez, vi el interior de la casa como realmente era. No un hogar, sino una prisión viviente. Las almas atrapadas flotaban como burbujas de luz gris, distorsionadas, aullando. La figura oscura se presentó ante mí, ya sin disfraz, una maraña de manos, ojos y bocas, envuelta en un humo denso, flotando sobre el altar. Me habló con mi propia voz. No puedes sellarme, porque ya eres mía. Pero estaba equivocada. Yo la había dejado entrar. Ahora yo podía cerrarle la puerta. Me arrojé al altar con el cuchillo ritual. Sentí el fuego recorrer mi cuerpo. Dolor. Silencio. Y luego, nada. Me llamo Elena, y si estás leyendo esto, fue porque sobreviví, o una parte de mí lo hizo. La casa ahora está en silencio. El jardín ha florecido por primera vez en décadas. Ya no hay susurros, por ahora. Pero si alguna vez caminas por San Sebastián del Monte, y ves una casa solitaria con una placa de piedra en la entrada, no te acerques. Porque debajo del altar, sellado con fuego y sangre, algo aún respira. Y algún día, querrá despertar otra vez.